tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Mesa Cuadrada, el programa de análisis y reflexión de televisión educativa. Esta noche me acompañan, como cada semana, la maestra Verónica Ortiz. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pepe Ureña. Buenas noches. Muy buenas noches desde Londres, Inglaterra. El doctor Javier Oliva. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Gracias. Y nuestra invitada del día de hoy, la doctora Gisela Zarenberg. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo y también maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires. El tema de esta semana, si me permite ponerlo sobre la mesa, sin duda alguna ha sido el tema de los Panama Papers. Esta filtración que ya se ubica como la más importante de la historia, donde se dan a conocer millones de documentos de este grupo de abogados de este bufete jurídico asentado en Panamá, pero con representación en más de 40 naciones y que implica a personajes de la política de los gobiernos de todos los continentes por la constitución de empresas en paraísos fiscales. Se da a conocer esta investigación, se filtra a un diario alemán. El diario alemán, ante la gran cantidad de información, decide compartirlo con el Consorcio Internacional de Periodistas. Trabajan durante un año en revisar, en contrastar, en analizar la información y apenas hace unos días lo dan a conocer al mundo, generando pues un debate, una polémica que ha, entre otras cosas, provocado pues la renuncia del primer ministro de Islandia, la renuncia de la principal representante de Transparencia en Chile, ¿no? El capítulo de Transparencia Internacional. En el caso de nuestro país, donde también hay una serie de personajes de empresas de televisión, de constructores, de gente del espectáculo, bueno, pues el sistema de administración tributaria anuncia la investigación y la revisión de cada uno de los casos, que si bien en esencia la conformación o la constitución de estas empresas no genera un delito, sí abre precisamente el debate en torno de dónde provienen estas grandes fortunas de millones de dólares, cuál es el origen y cuál es el motivo de que se haya recurrido a esta vía para tener estas grandes cantidades de dinero en los paraísos fiscales, ¿no? Y que implica a gente como el equipo cercano de Vladimir Putin, a Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que en esta semana se anunció que ha sido imputado por la Fiscalía de Argentina y que se realizará un proceso y una investigación. En fin, es un tema de gran polémica de nuestro tiempo, de nuestra era, esta filtración. Habíamos tenido ya Wikileaks, las filtraciones también de Edward Snowden, de Julian Assange, en fin. Y tiene este tema pues varias aristas por donde enfocarlos. A mí me gustaría, doctora, preguntarle por principio de cuentas el Panama Papers, ¿no? Y todo nos remite y nos centra a Panamá, y Panamá de pronto se convierte en el ojo del huracán, pero no precisamente. ¿Por qué no nos comparte y nos ayuda a entender a nosotros y al auditorio de qué estamos hablando en el Panama Papers y de este país en particular? Ok. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, Panamá está en el centro del huracán, pero alude a un problema mucho mayor que tiene que ver con la dificultad de los estados para regular el sector financiero en general y en este caso específico la tenencia de cuentas en un marco de secrecía que no permite hacer un seguimiento adecuado de si estos actores, estas empresas que concentran la mayor parte de la riqueza, si estas empresas están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones impositivas. Entonces, y este es el punto de gravedad mayor. Cuando uno mira, por ejemplo, el ranking de Tax Justice, acerca de cuáles son los lugares en donde podemos encontrar menos garantías de transparencia con respecto al sistema financiero y a las operaciones financieras, uno no encuentra necesariamente en los primeros lugares islas
lejanas y paradisíacas. En realidad el primer lugar lo ocupa Suiza, desde hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, luego Reino Unido. En tercer lugar está Estados Unidos, específicamente los estados de Delaware, Wyoming, Arizona, que en la estructura federal, ¿no? de reglamentación federal americana han podido resistir los embates de las reformas que el presidente Barack Obama ha estado impulsando. Sí, ¿no? Por lograr mayor seguimiento, que en algunos aspectos ha tenido resultados. Digamos, la lista de empresas que evaden se ha restringido, digamos, es más pequeña en Estados Unidos, pero de todas formas estos estados siguen siendo también paraísos fiscales. Una frase de un colega australiano en 2011 bastante llamativa, decía que Somalia tiene más garantías de transparencia que Delaware, ¿no? Uno puede encontrar en Somalia más garantías de transparencia en Delaware. Es una frase fuerte que nos está levantando la pregunta de si en Estados Unidos, un estado fuerte, si en estados digamos del cuadrante noroccidental, estados desarrollados, de países desarrollados, tienen estas dificultades para regular estos espacios, ¿qué podemos esperar en otros, ¿no? En otros contextos donde esto es mucho más difícil? Doctor Javier Oliva, ¿cómo se ve el tema del Panama Papers desde el Reino Unido? También esta semana pues involucraba al primer ministro David Cameron en este asunto. Bueno, no solo lo involucraba, sino directamente a través de una empresa familiar. Bienvenida, Gisela, primero al programa, y saludos a Verónica y a Pepe. Directamente el padre de David Cameron, que ya falleció, tuvieron una empresa en un paraíso fiscal. Y el propio David Cameron, ayer en la noche y hoy por la mañana, en el horario de Londres, señalaba que él había vendido sus participaciones en el 2010. Pero yo creo que aquí el problema, además de los marcos legales, el problema no es enriquecerse, sino cómo acumulas dinero. Y sobre todo en el caso de las personas que se dedican a la función pública, a la tarea política, es inadmisible que a través de la evasión fiscal o a la búsqueda de condiciones ventajosas a través de la información a la que tienen acceso, pues busquen privilegios, en este caso de manera fiscal y por supuesto de enriquecimiento. Es decir, puede argumentarse que no es legal, pero es inmoral. Y aquellas personas que siguen pensando que la política y la moral no tienen que ver, pues hoy estamos viendo que están profundamente equivocadas, porque puede costarle la renuncia, como en el caso del primer ministro de Islandia. Y aquí han comenzado algunas voces a señalar si no es momento de que también se dé un cambio en el liderazgo del partido conservador y por lo tanto en la jefatura del primer ministro. Yo lo veo un poco lejano, pero el deterioro a la imagen del primer ministro sin duda alguna que es muy importante. Además de estar otros artistas y empresarios también beneficiados por este tipo de tratos fiscales, lo que queda claro es que esta voracidad por la acumulación de riqueza de manera acelerada, rápida, pues al fin de cuentas no son lugares, sino también los delincuentes lavan su dinero. Entonces, desafortunadamente, como una metáfora, pareciera que son clientes de estos mismos lugares de ventajas fiscales, lo mismo delincuentes que personas que se han dedicado a la actividad política, y que esto pues evidentemente tiene una connotación sumamente negativa, sobre todo para las democracias, en cualquier parte del mundo de la que estemos hablando. Y esto sí es un tema muy importante y muy de fondo que tenemos que analizar, además de lo que se vaya sabiendo más adelante. Solamente estamos hablando de los primeros resultados de una investigación de más de 250 periodistas que está comenzándose a conocer. Ya veremos los resultados en los próximos meses, porque seguramente, y de hecho ya lo anunciaron, van a seguir dando a conocer la participación de otras personalidades de los distintos ámbitos de distintos países en estos tratamientos ventajosos
de carácter fiscal para la acumulación de ganancias, Gabriel. Javier hablaba de las repercusiones concretamente en Gran Bretaña, pero en el continente americano me parece que pues hay unas repercusiones muy interesantes, porque sobre todo en Sudamérica hay procesos en puerta, digamos procesos político-electorales interesantes. El impacto ya se ha dado desde que se menciona, por ejemplo, a Mauricio Macri. Hay un impacto en Brasil que lo podemos hablar. A mí me impresiona mucho, del que se ha hablado quizá poco, pero me impresiona el tema del ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, que también abrió una cuenta en las Islas Seychelles y que ahí podría haberse un hilo también para hacer investigaciones. Quien está negociando por parte de Colombia con las FARC, ¿no? El negociador del gobierno también está implicado. Es decir, hay muchas ramificaciones. Y una de las más interesantes que me gustaría preguntarte, Gisela, es la de la elección presidencial inminente, justamente hoy mismo en Perú. El impacto en la composición, sobre todo, de la intención de voto por los punteros, por Keiko Fujimori, por los competidores, Kuczynski. ¿Cómo ves esta repercusión? Bueno, claramente una buena pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué podemos esperar del impacto de los escándalos por corrupción en la construcción de preferencias electorales y políticas de los ciudadanos? En el caso de Perú, una pregunta que surge, que me parece muy interesante, tiene que ver con preguntarnos por qué habría una distribución selectiva de la indignación. ¿A qué me refiero? Keiko Fujimori, tanto Keiko Fujimori como Kuczynski, que es el segundo candidato ubicado en el ranking de preferencias electorales en Perú, están implicados en el escándalo de los Panama Papers. En el caso de Keiko Fujimori, el sobrino del jefe de campaña de Fujimori aparece muy implicado, y en el caso de Kuczynski aparece implicado a través de una carta de recomendación que él dio a un empresario amigo y este empresario amigo la utilizó eficientemente para construir una empresa offshore. Sin embargo, le afecta menos a Fujimori este hecho que a Kuczynski. ¿Por qué? Porque los electores que son leales, que presentan adhesión a la opción de Keiko Fujimori, ordenan sus preferencias de maneras diferentes a cómo ordenan estas preferencias los electores. Exactamente. No solo las preferencias hacia Kuczynski, sino en general en un conjunto más amplio, las preferencias anti-fujimoristas, en las que hay un punto importante. Kuczynski está muy cerca de la tercera candidata que está en el ranking, en este tercer lugar, ¿no? En la contienda, que es Verónica Mendoza, una candidata más de centro izquierda, ¿no? Que tiene este perfil. Y ordenando, digamos, entendiendo que este electorado antifujimorista está colocando sus preferencias de manera diferente, le puede afectar más a Kuczynski que a Keiko, porque Verónica Mendoza está muy cerca de Kuczynski y lo puede sobrepasar. Cuando digo ordenar preferencias de manera diferente, ¿a qué me refiero? A las prioridades, ¿no? Exactamente. Con los datos disponibles uno puede ver que los electores de Keiko, su primera preferencia es orden y más orden, digamos, ahí el fantasma del miedo al terrorismo es fuerte, ¿no? En segundo lugar, el desarrollo, el progreso económico, tanto en el primero como en el segundo lugar, ellos sostienen dos mitos fuertes, que es que Fujimori salvó a la patria del terrorismo, ¿no? Salvó al Perú del terrorismo, del Sendero Luminoso, y en segundo lugar que fue quien impulsó el salto a la bonanza económica en Perú. Y recién en tercer lugar podríamos ubicar una preocupación con respecto a la corrupción. En cambio, en el electorado antifujimorista, el valor, digamos, el contenido de la honestidad ocupa un lugar diferente. Porque estos otros miedos, digamos, sobre todo el miedo al terrorismo, especialmente ese punto está en otro lugar del ordenamiento de preferencias, ¿no? Entonces...
Muy interesante el análisis, pero si les parece vamos directamente hasta Lima, Perú, con Luis Carlos Ugalde, analista de la Mesa Cuadrada y que en esta ocasión está participando como parte de la misión de observación electoral de la OEA ante la elección de este domingo en Perú. Luis Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Luis Buenas Carlos. noches. Muy bien, ¿cuál es el contexto en el que se está viviendo esta elección en Perú, Luis Carlos? Y me gustaría que le compartieras al auditorio porque nos da un acercamiento hacia las tareas que realiza un observador electoral. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en esta elección? Bueno, hay varias misiones de observación electoral en Perú, una de ellas de la Organización de Estados Americanos, hay 79 observadores y yo vengo como el responsable de la evaluación de los temas de organización electoral. Debo decir que en Perú hay mucha desafección con la política, hay mucha frustración con los políticos, pero las autoridades electorales tienen muy buena reputación, tienen muy buena fama, tienen mucha confianza. Entonces, en este contexto de hay mucha desafección, mucha frustración con los políticos, pero mucha confianza en las instituciones, es que hay una misión de observación electoral y aquí estamos. A mí lo que me llama la atención de esta elección son varias cosas. La primera, una cuestión de contexto. Perú es un país que en relación a otros de la región ha venido creciendo mucho en los últimos 20 años. El ingreso per cápita, el crecimiento, la pobreza, todos indicadores en todos estos temas han mejorado significativamente. Es una economía relativamente estable, con oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Y en este contexto hay, como en muchos países, incluido México, frustración, desafección, desconfianza. Y en este contexto se lleva a cabo esta elección. Segundo, hay una suerte de referéndum frente a lo que se sigue conociendo como el fujimorismo. El hecho de que la hija sea un referente a favor o en contra hace que esta elección, a 25 años que su padre fue una figura aquí, y hace unos días además se celebró el golpe de Estado o el autogolpe legislativo que dio Fujimori en 1992. Este es un tema que sigue estando presente en la política del Perú. Y el tercero es lo que comentaban, ha habido una gran volatilidad en las preferencias. Keiko se ha mantenido siempre arriba, como ya se comentaba, Kuczynski también, pero ha habido una suerte de cambios en las últimas semanas, fruto de que se ha cancelado el registro de 2 candidatos, fruto de que Verónica Mendoza ha surgido en los últimos días hasta arriba. Y en fin, pues es una elección importante, es una elección que se da en el contexto de los países de América Latina que están tratando de girar en su enfoque ideológico y ya veremos qué pasa. Luis Carlos, ¿estamos ante un Perú dividido, polarizado? ¿Algún problema mayor político? Yo creo que Perú tiene una apuesta por la democracia. Yo creo que hay una enorme frustración con los resultados de la democracia, con la corrupción, con la inseguridad. Yo creo que se vive lo que se llama la paradoja del crecimiento triste o del crecimiento infeliz, que es que el país va mejorando, pero unos mejoran más que otros y eso genera frustración en segmentos amplios de la población. Y yo creo que sí hay un tema político que sigue estando presente, que es un pasado de terrorismo, un pasado de guerrilla y el fujimorismo que sigue siendo muy divisivo. Y en ese contexto se lleva a cabo esta elección. Pero debo decir que, reitero, frente a otros países de la región, como Venezuela, como Bolivia, como Argentina o como Brasil sobre todo, la situación se ve relativamente estable, relativamente con buenos ojos, diría yo. Antes de la pausa, Luis Carlos, y de manera breve, ya lo abordaba la doctora Gisela Zarenberg, ¿cuál es el impacto que tiene la corrupción o los escándalos de corrupción, como acabamos de ver con Panama Papers, en una elección, desde tu experiencia? Yo creo que más allá de los Panama Papers, el tema de corrupción es un tema presente en toda América Latina, es uno de los temas que aquí tienen a la gente enojada, porque claramente durante la época de Fujimori y sobre todo con su ex jefe de seguridad Vladimiro Montesinos, este tema adquirió niveles insospechados. Recordaremos los videos que filmó Montesinos sobornando a legisladores, miembros del ejército y políticos. Esto fue una cosa que ocurrió en los 90. Bueno, pues el hecho es que después del resurgimiento de la democracia la década pasada, la percepción es que no importa quién esté en el poder, todos acaban por abusar del poder y esta percepción de una corrupción creciente
reitero, seguramente menor que en otros países de la región, tiene a la gente enojada, además de la inseguridad. Entonces, lo de los Panama Papers puede haber aumentado un poco esto. Tengo la impresión de que en el caso de los candidatos ha sido una relación indirecta, pero yo creo que aún antes de eso la gente es uno de los temas que está valorando, el tema de la corrupción, y por eso es que la novedad siempre llama la atención. Por eso es que Verónica Mendoza, una candidata desafiante del statu quo, con un discurso de izquierda, nacionalista, está teniendo cierto éxito temporal. Y digo temporal porque en Perú uno de los problemas que tienen es que el sistema de partidos es muy endeble, es muy frágil, es muy volátil. Entonces surgen candidaturas desconocidas y en pocas semanas se vuelven bastante populares por la falta de arraigo de partidos políticos nacionales. Luis Carlos Ugalde, gracias por el análisis. Nos vemos la próxima semana en Mesa Cuadrada y el reconocimiento, por supuesto, de esta alta responsabilidad que tienes como observador electoral por parte de la OEA en esta elección de Perú. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Doctora, ¿hay realmente una similitud, un paralelismo entre Perú y Brasil? Deterioro de la política. ¿Cómo los enlazaría usted? ¿Cómo los explicaría ambos fenómenos? Hay un paralelismo, sin embargo, déjeme primero enunciar algunas diferencias importantes. El nivel de debilidad de los partidos y del sistema de partidos en Perú es mucho más profundo que en Brasil, especialmente en Brasil el PT, el Partido de los Trabajadores, es un partido fuerte, dentro de todo relativamente mucho más programático. En Perú la volatilidad de las preferencias es abrumadora, como mencionaba, ¿no? Luis Carlos Ugalde. Ahora, dicho esto, si uno analiza el impacto que puede tener lo que estamos platicando, ¿no? La corrupción y los escándalos de corrupción, podríamos hacernos la siguiente pregunta. También se está presentando el mismo tipo de efecto en la construcción de preferencias en la opinión pública en Brasil que en Perú, ¿no? Esto que señalaba, esta diferencia entre cómo impactan los electores de Keiko frente a los electores de Kuczynski en Perú. Podríamos observar algo similar en Brasil, que no está en este momento, no es un momento electoral, ¿no? Pero hay una crisis, ¿no? Y ahí creo que es un poco más complicado, pero que vale la pena hacerse esa pregunta. Si tomamos dos personajes principales, que son Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que es quien está liderando el proceso de impeachment, y por otro lado tomamos a la presidenta Dilma Rousseff, podemos observar lo siguiente. Eduardo Cunha aparece fuertemente en los Panama Papers, aparece en las listas de Odebrecht, que es una de las empresas implicadas fuertemente también, exactamente, en el escándalo de corrupción de Petrobras, aparece en las delaciones premiadas repetidamente. Tiene varios procesos penales iniciados. Él es el que está iniciando la acusación de impeachment, el que está liderando, no iniciando la acusación de impeachment. Dilma no está apareciendo en las listas de Odebrecht, no aparece en los Panama Papers, no aparece en las delaciones, por lo menos hasta hace unas 10 horas. Hay unas noticias de último momento que podrían sí aparecer en alguna de las menciones de uno de los empresarios implicados. De todas formas, es por supuesto comprensible que sea difícil de creer que no estaba al tanto, ¿no? de esta enorme red de corrupción, porque fue la directora del Consejo de Administración de Petrobras de 2003 a 2010. Sin embargo, ¿no? A pesar de que tenemos estos dos personajes, pero tenemos muchos otros más implicados. Del 65 miembros de la comisión de impeachment en la Cámara, 34 miembros tienen procesos penales y 34 miembros tienen procesos penales iniciados relacionados con el lavallato. Los principales líderes del PCDB, el partido opositor al PT, también están implicados. Entonces, ¿por qué hay un primer direccionamiento, primero o único, no sabemos todavía, direccionamiento contundente y furibundo
al PT, a Dilma, también a Lula, por supuesto, ¿no? Cuando tenemos esta situación gravísima, distribuida, ¿no? Horizontalmente, a derecha, a izquierda y a todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, en todos los niveles. ¿Quiénes son los que están empujando la movilización en la ciudadanía? ¿Qué perfil tienen? Distintas encuestas hechas a quienes asistieron a las marchas pro impeachment nos muestran que son fundamentalmente personas de clase media, media alta, con niveles relativamente altos de educación, entre 35 a 50 años, un poquito más de hombres que de mujeres. Pero un dato fundamental que quiero resaltar es el de esta pertenencia a la clase media. Hay una tesis muy interesante de una profesora de la Universidad de Sao Paulo, Marta Reche, que ha estudiado la evolución de la desigualdad, que ha mejorado relativamente en Brasil, y ha observado que la distribución se ha dado más entre las clases medias hacia los estratos más bajos de la estructura social y no tanto desde la pirámide, digamos, desde el 1 o 5% que concentra la riqueza. Eso ha quedado más o menos inamovible. ¿Qué tiene que ver esto con la corrupción? En un escenario de bonanza económica esto más o menos se sostiene. En un escenario de contracción económica esto es insostenible. Y el discurso que señala que hay un gobierno que está utilizando los impuestos, que dicho sea de paso la clase media es la que carga con el mayor peso impositivo, porque entre otras cosas no le es fácil evadir y crear una empresa offshore, ¿verdad? En Panamá, entonces, o en donde sea. Entonces, esta clase media que carga con el mayor peso impositivo empieza a recibir la información y a darse cuenta y empieza a prender en ella como incendio el discurso que señala que el gobierno está utilizando sus impuestos para financiar programas sociales y la lectura es que lo financia con fines clientelares para perpetuarse en el poder como una clase dirigente corrupta. Y entonces el señalamiento y la furia va en contra al PT como el autor principal, ¿no? Como el partido en el gobierno principal. Beneficiario. Exactamente, ¿no? Que está aprovechando para obtener ganancias particulares a costos públicos, ¿no? Esa me parece una muy buena tesis que nos explica el caldo de cultivo y cómo hay un cerillo que se acercó a un bote de gasolina, digamos, ¿no? Entonces, pero aquí no termina la historia. Lo complejo es que hay actores, tanto del Poder Judicial como de los medios, que han acercado fuertemente, digamos, el cerillo a la gasolina. Sí, claro. Y que de alguna forma también, y estas una parte de la población que está en contra del impeachment o lo que se ha llamado el no va a haber golpe, ¿no? Esta parte de la población lo que señala es que estos actores han actuado también selectivamente y que en realidad el objetivo final no es castigar la corrupción, porque si no los castigos serían más homogéneos, sino que el castigo es que se ha utilizado de alguna forma esta indignación para selectivamente quitar al PT del poder, cosa que no se pudo hacer vía electoral, ¿no? Entonces ahí es donde está la disputa, el terrible conflicto y lo que tenemos hoy en día en Brasil, que no es un giro a la derecha, sino un terremoto, un torbellino, como le queramos llamar, a la derecha. Y que se junten las mayorías necesarias en el Congreso para que no transite el impeachment, ¿no? de Dilma, ¿no? Yo creo que es altamente probable que se logre, pero lo problemático es que estamos en una situación muy paradójica, asustadoramente paradójica, porque el motor del impeachment, como dije, quienes están en la comisión están fuertemente implicados, lo cual nos podría llevar a otras preguntas, ¿no? ¿Por qué dirigentes del espectro centro-derecha-derecha han apostado por esta vía que tiene visos muy riesgosos, ¿no? Y no por otro tipo de procesos
el impeachment a Dilma no es por actos de corrupción, es por las pedaladas fiscales, que, ¿no? que es una cuestión, exactamente, no alteración de presupuesto, sino dilación de el ingreso de fondos a bancos públicos y privados para que en determinado momento eso no impacte en la información que se da sobre, que no aparezca un déficit público, ¿no? Pero después estos ingresos sí se hicieron, ¿no? Es como un detalle más técnico. Un tema muy complejo, pero muy con complejo. la tesis nos ha ayudado a entenderlo de manera puntual. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, gracias. Hasta pronto, amigos. Buenas tardes. Y gracias a... Así nacen los Buenas caudillos, noches. ¿verdad? Así es. Por supuesto. Doctora Gisela Zarenberg, doctora por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, muchísimas gracias. Sabemos que usted es una especialista en los temas latinoamericanos y lo ha dejado claro en esta mesa cuadrada. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gisela. Maestra Buenas Verónica, nos vemos la noches. próxima. A usted. Pepe, gracias. Buenas Gracias a noches. usted. Hasta luego.